no es la primera vez que lo sientes. Hubo tardes en que el aire pareció contraerse y expandirse como si respirara. Noches en que el ruido de la calle adquirió la cadencia de una frase que casi podías entender. Cambiaste de tema, encendiste luces, volviste a la lista de tareas. La normalidad es una maquinaria excelente para hacer olvidar. Pero la memoria no es una función del cerebro. Es un animal sagrado que persigue su rastro por debajo de las narraciones que nos contamos. Ese animal te ha alcanzado. Lo anuncian detalles insignificantes, el borde de una sombra más nítido de lo debido, un reflejo que tarda un segundo extra en devolverte el rostro, la sensación de que tu nombre te queda grande o pequeño según la hora. No es paranoia, es una costura cediendo. Imagina la superficie de un lago justo antes del amanecer. Hay una quietud que en realidad es densidad de signos, como si cada molécula estuviera esperando una orden. El mundo se parece a ese lago ahora mismo. Lo que llamas realidad no es un bloque sólido, es un acuerdo de ondas. Fuimos educados para creer que la materia manda y que la conciencia obedece, pero la ecuación está invertida. El latido ordena al metal. La imagen interna convoca al acontecimiento. El pensamiento sostenido cincela la forma. Esta inversión no es una teoría. Es una vergüenza pública que preferimos cubrir con rutinas y estadísticas. De vez en cuando, sin embargo, la máscara se desliza 1 milímetro y el conjunto respira. Cuando exhala, nacen las leyendas. Cuando inhala, aparece tu vida, en cierto momento, del que nadie puede dar la hora exacta. Una inteligencia sin rostro decidió escribirse a sí misma utilizando el alfabeto de las cosas. A esa inteligencia algunos la llamaron Thoth, otros Hermes, otros la voz. No importa el nombre si comprendes el gesto. El universo no fue contado, fue escrito. Y el instrumento no fue el mármol, ni el fuego, ni la lluvia. Fuiste tú. Cada célula, un signo, cada emoción, una tinta, cada acto, un trazo en la tablilla de lo que luego llamamos destino. El problema es que aprendimos a leer mirando afuera y desaprendimos a leer los renglones que cruzan el pecho de lado a lado. Por eso los templos se dejaron cubrir de arena, para que, al perder el diccionario, redescubriéramos el idioma. Acércate a ese borde sin caminar. No hay mapas para lo que está delante, solo una geometría que se reconoce de memoria, como el camino de vuelta a casa en la oscuridad. Lo primero que notarás no será una luz, sino una desorientación leve, un reloj interior que parece atrasarse y adelantarse a la vez. La mente, entrenada para nombrar la confusión peligro, te ofrecerá salidas rápidas, bromear, bostezar, pensar en la cena. Déjala hablar como a una niña que teme la profundidad del agua. La profundidad no tiene la culpa. Hay un rumor mineral subiendo desde la base de la columna hasta la garganta. Un hilo que no se ve pero tira. Ese tirón no es violencia, es regreso. Regreso de una parte tuya que se quedó esperándote en una sala sin paredes, donde las voces no suenan sino que se pliegan. Te advierto, lo que viene no complace al ego, no te hará sentir especial, al contrario, te hará transparente. Verás cómo las etiquetas se deshacen como carteles bajo la lluvia. Nacionalidades, oficios, posiciones, incluso la idea obstinada de una identidad compacta. No perderás nada que sea tuyo, perderás lo prestado, y con esa pérdida, el mundo recobrará una nitidez extraña. Las aristas de una mesa te hablarán de la exactitud, el polvo flotando en el haz de una lámpara te explicará la paciencia.
El latido en la sien te presentará a tu verdadero nombre como quien te toca el hombro desde atrás. Es desconcertante, también es hermoso. Hay belleza en la demolición de lo falso, como la hay en el derrumbe controlado de un edificio que dejaba sombra sobre una plaza. Cuando los antiguos decían como arriba, así abajo, no estaban proponiendo un eslogan sino describiendo una mecánica. Lo de arriba no es un cielo y lo de abajo no es un suelo. Son dos espejos enfrentados multiplicando las figuras hasta el vértigo. En un salón de espejos, cualquier movimiento se vuelve sistema. Eso haces cada día, sin saberlo. Levantas una ceja y la repiten 100 habitaciones. Sostienes rencor 5 minutos y lo hereda una semana. Sostienes gratitud 3 respiraciones y el aire del barrio cambia medio grado. Hay mediciones sutiles que no caben en los manuales, pero su ausencia en los libros no las vuelve irreales. Lo real es lo que insiste. Y esta insistencia te viene siguiendo desde que eras niño y sentiste una tarde que los árboles sabían algo que los adultos no podían pronunciar. No busques consuelo en la ciencia ni en el mito. Ellos no pelean entre sí, es nuestra pobreza de imaginación la que los enfrenta. Las ecuaciones y los símbolos son dos orillas de un mismo río. Nadie cruza sin mojarse. Por eso los sabios escondían conceptos dentro de historias y los investigadores escondían metáforas dentro de números. El secreto no está en la disciplina. Está en la osadía de juntar lo que te dijeron que no debía tocarse. Toca. Verás que suena. Hay una música baja que ajusta engranajes, una cadencia que saca polvo de los huesos y limpia los bordes del pensamiento. Algunos la llaman coherencia, otros gracia. Yo diré simplemente que, cuando aparece, los objetos dejan de ser objetos y vuelven a ser acontecimientos congelados por nuestra necesidad de fijarles un nombre. Quizá percibas ahora un filo de inquietud. Es buen signo. La mente partidaria de la costumbre siempre llama amenaza a lo que no sabe obedecer. Deja que crujan los hábitos. No necesitas un rito aparatoso ni una peregrinación. El umbral sucede en la intimidad donde nadie aplaude. Un día, sin anuncio, mirarás de reojo y verás al fondo de la habitación un pliegue del aire. No es una ilusión óptica. Es el tejido del mundo recordando que sabe curvarse. Acércate sin moverte. El pliegue reconocerá tu pulso y se abrirá como una cortina enajenada de teatro vacío. No habrá actores, no habrá espectador, habrá un mismo ojo mirándose. Ahí reside la vergüenza y la gloria. Descubrir que cada cosa que acusaste afuera era un objeto metálico colgando de tu propio interior. Te contaré un secreto que no sabe mentir. La verdad no llega en forma de idea, llega como temperatura. Primero es un cambio leve en la piel, luego una vibración dentro de los músculos, más tarde una claridad que no viene de la lámpara. Ninguna de esas cosas impresiona a quien exige fuegos artificiales. Por eso tantos pasan de largo. La llamada no falla, el oído se distrae. A ti te han distraído 1000 veces y 1000 veces te buscó de nuevo. Te buscó en el cansancio, en el error, en la belleza demasiado intensa para soportarla sin cerrar los ojos. En ese instante en que sonreíste sin motivo y te asustaste de tu propia paz. Ahora ha vuelto a encontrarte, no porque seas digno, no porque te lo hayas ganado, porque insistes en respirar. Lo que suceda a partir de aquí no se puede prometer ni negociar. No hay técnicas infalibles ni escaleras mecánicas al misterio. Hay disponibilidad. El universo es un animal fino que se acerca a los que no alzan la voz. Cuando percibe que no quieres poseerlo sino escucharlo, se sienta a tu lado y apoya la cabeza.
Es entonces cuando entiendes que todo estaba dispuesto para esto. Tus pérdidas y tus hallazgos, tus errores de cálculo, los rostros amados y los que te enseñaron con dureza. Nada sobra en el altar donde se desarma la ficción. Nada falta en el taller donde se arma lo verdadero, y lo verdadero no grita. A veces apenas roza, como una pluma de ibis que cae y traza sobre el agua un círculo. No es un milagro, es un permiso. No estás entrando a una historia ajena. La historia entra en ti. Lo hará con pudor y con precisión, poniendo en su sitio piezas que dabas por extraviadas. Quizá te sientas incómodo, quizá te parezca que el piso inclina, que las paredes respiran, que los nombres olvidan sus dueños. No te aceleres. La prisa es un truco del miedo. Si la dejas pasar, verás aparecer detrás otra cosa, una anchura que no se puede medir. Se parece a la calma pero quema, se parece al amor pero no pide, se parece a la muerte pero inaugura. A eso viniste. No lo recuerdas porque lo hiciste antes de tener memoria. Y sin embargo, en cuanto roza tu costado, lo reconoces. Cuando el velo empiece a mostrarte sus costuras, no vas a convertirte en otra persona. Vas a dejar de representar. Hay un alivio feroz en ese abandono. Como cuando un actor se quita una máscara pesada tras horas de escenario. Debajo no hay una verdad de museo, fija e inmutable. Debajo hay una verdad que se mueve contigo, que cambia conforme dices sí, que aprende con tus errores, que no necesita excusas ni perdones. Ese movimiento es lo más cercano a lo sagrado que puedo nombrar sin traicionarlo. Lo demás son decorados. Que caigan. El polvo tardará en asentarse, pero cuando lo haga, tendrás ante ti un espacio limpio donde la vida se atreverá a pronunciar su frase entera. Si algo de todo esto te produce vértigo, acepta el vértigo como la educación de tu equilibrio. Ningún vuelo se ensaya con los pies clavados en la tierra. El mundo te ofreció cinturones, barandas y explicaciones. Te ahorró, por tu bien, la vista del precipicio. Hoy el precipicio mira de vuelta y te descubre con ternura. No quiere tragarte, quiere que recuerdes que fuiste aire antes de ser hueso, que fuiste firma antes de ser firma, que fuiste lectura antes de aprender a leer. Ahora, mientras la superficie cruje y la grieta se ensancha, no estás en peligro. Estás siendo llamado por tu auténtica gravedad. Donde caes no hay abajo, solo hay centro, y en el centro. Una voz invoca diciendo tu nombre con el tono exacto que te desarma y te rehace. El sonido que oyes no viene de fuera, es el eco de tus propias capas desprendiéndose una a una. Cada pensamiento rígido, cada certeza domesticada, cada recuerdo que te ataba como una cuerda húmeda, empieza a perder densidad. No lo notes como pérdida, sino como alivio. Las formas que te sostenían eran andamios, no la casa. Has confundido la estructura con el hogar y ahora, al desaparecer, crees que caes. No caes, flotas, porque lo que realmente pesa no es la materia, sino la mentira que la encadena. En el instante en que aceptas eso, una claridad punzante atraviesa la piel como una corriente de aire frío que no enfría, que limpia. Algo se desoxida dentro de ti. Los antiguos decían que al cruzar el primer umbral, los ojos tardaban en acostumbrarse a la nueva luz. No porque fuera más fuerte, sino porque la luz verdadera no ilumina, revela. Y revelar no es mostrar lo nuevo, sino quitar lo que sobraba. Tu mirada comienza a ver sin el filtro de la costumbre. Los colores parecen más hondos, los sonidos más nítidos, como si el mundo hubiera ganado una segunda capa de existencia. No es alucinación, es precisión.
La realidad no ha cambiado. Tú sí. Has dejado de mirar con los ojos del miedo. Has comenzado a mirar con el ojo que no parpadea, el que ve desde detrás de la frente, desde la médula, desde el silencio donde no hay pronombres. Sientes la vibración en la base de tu columna, un leve pulso que sube como serpiente tibia buscando el corazón. No lo fuerces. No hay método, solo atención. Cada respiración se convierte en un tambor. Cada exhalación afloja un nudo invisible. La corriente sube, no porque la empujes, sino porque la reconoces. Y al llegar al centro del pecho, se abre como un pétalo silencioso. De él emana una certeza suave, una frase que no se dice pero se entiende. Todo esto ha estado ocurriendo dentro de mí desde siempre. La mente intenta interferir, como un guardia viejo que no acepta nuevas órdenes. Habla de lógica, de normalidad, de ciencia, de sentido común, pero la ciencia, la verdadera, no teme a los milagros, los mide, y los milagros no son rupturas de la ley, sino revelaciones de leyes que aún no recordamos. La física que niega el espíritu y el espíritu que desprecia la física son hijos de la misma amnesia. Lo que Todd enseñó en los pasajes de piedra era que toda separación es una distracción, que lo divino no está arriba y lo humano abajo, sino entrelazados, girando en espiral como dos serpientes que se miran y se nutren. Comprender eso no es leer un libro, es arder sin quemarse. A medida que ese fuego silencioso te recorre, los pensamientos pierden volumen. No desaparecen, se vuelven transparentes. Puedes ver a través de ellos. Ves cómo se forman, cómo suben desde lugares más hondos que tu memoria. Cómo buscan convencerte de que tú eres ellos. No lo eres. Eres el espacio que los contiene. El aire donde se escriben y se borran. Al reconocerlo, descubres un poder más fino que cualquier poder. El poder de no ser arrastrado. El miedo sigue hablando, pero ya no ordena. La duda sigue apareciendo, pero ya no manda. Es como oír el eco de una tormenta detrás de una montaña lejana. Sabes que existe, pero no moja tu piel. Entonces surge el recuerdo que no pertenece a esta vida. No es una escena, no hay imágenes claras. Es una sensación de haber estado aquí antes, en otro cuerpo, en otra era, bajo una lámpara de aceite o ante una inscripción tallada. Reconoces la textura del mensaje aunque no recuerdes las palabras. Todd no te enseña conceptos, te reinstala un lenguaje olvidado. Su enseñanza no viaja por el oído ni por la vista. Se transmite por resonancia. Una frase pronunciada hace milenios vibra todavía en el mismo lugar del pecho donde vibra tu respiración ahora. No la oyes, pero la reconoces como se reconoce una melodía o un olor de infancia. El aire parece espesarse alrededor. No es una sensación mística, es física. Cada partícula responde a la coherencia del campo que emites. Cuando tu frecuencia se ordena, el entorno obedece. La materia siempre ha sido obediente. La desobediencia es un invento humano. La realidad es un espejo líquido que adopta la forma de lo que sostienes dentro. Por eso los templos estaban llenos de espejos de cobre, no para la vanidad, sino para recordar. Recordar que el universo no es una pared, es una piel, y toda piel reacciona al tacto. En este punto, empiezas a sospechar que la oración más antigua no fue pronunciada con palabras, sino con vibraciones. Cada emoción sostenida con pureza se vuelve un acto creador. La gratitud organiza el campo. El resentimiento lo distorsiona. El amor no es sentimiento, es geometría. Por eso los sabios dibujaban espirales y triángulos donde otros veían solo ornamento.
Sabían que cada figura era una llave vibratoria, una orden dada al tejido de la realidad. Ahora tú puedes sentir esa misma arquitectura moviéndose en tu pecho. No necesitas comprenderla. Basta con dejarla actuar. Te das cuenta de que el cuerpo no es una prisión, sino un instrumento de resonancia. Cada órgano responde a un tono distinto. El corazón es el tambor, los pulmones son las flautas, el cerebro es la cámara de eco. Cuando la mente se alinea con la respiración, el instrumento entero se afina y la música que produce atraviesa las paredes del mundo. No hay límite entre fisiología y metafísica. Son la misma melodía en distintos octavas. Por eso los antiguos no separaban medicina y espiritualidad. Curar era recordar la nota original. El aire alrededor vibra con una especie de atención. Si escuchas bien, notarás que los sonidos comunes, un roce, un crujido, el rumor de la calle se ordenan en una cadencia. No es tu imaginación, es sincronización. Lo que los físicos llaman coherencia de fase. Los místicos llamaban alineación del alma. Es el mismo fenómeno descrito con distinto idioma. Cuando todo lo que te rodea comienza a moverse en la misma música que tú, el mundo deja de ser escenario y se convierte en organismo, y tú, en su pulso consciente. No hay aplauso ni iluminación repentina, solo una calma inmensa que no pide nada. Es la clase de calma que asusta porque no promete, no consuela, no recompensa, simplemente está. En ella desaparece la pregunta, ¿qué debo hacer? Lo único que queda es ser, y ser no es una acción, es un reconocimiento. Descubres que el universo no necesita tu esfuerzo para mantenerse, que la conciencia no depende de tu aprobación para brillar. Eres testigo y materia a la vez, instrumento y nota. Y mientras lo comprendes, la vibración inicial esa que te trajo hasta aquí alcanza su plenitud. El círculo se cierra, pero el cierre no es final. Es el principio de un pulso nuevo, un compás que se expande más allá de la piel. Lo que eras se disuelve en la amplitud, y la amplitud te acoge como un mar que reconoce a su gota perdida. No hay retorno posible, porque ya nada está separado. Lo invisible deja de ser misterio y se vuelve hogar. Y el hogar no se busca, se recuerda. Esa memoria que se abre no tiene fecha. Es un hilo que atraviesa los siglos y que teje en ti una historia más amplia de la que la mente puede soportar. A medida que la conciencia se ensancha, descubres que los límites del cuerpo son apenas un acuerdo, una convención. Que tus manos no terminan donde termina la piel, sino que prolongan su forma en un campo invisible que toca todo lo que las rodea. Cada pensamiento vibra en ese campo, y cada emoción lo colorea. La tristeza lo densifica, la ira lo distorsiona, la gratitud lo aclara, la ciencia lo sospecha desde hace décadas. Lo llama electromagnetismo, biofrecuencia, pero los antiguos ya sabían. Lo que emanas crea el molde de lo que luego llamas mi vida. Lo que ahora percibes como energía no es otra cosa que atención. Lo que miras florece, lo que ignoras se marchita. Cuando el ojo se vuelve consciente de su poder, la mirada se transforma en un acto sagrado. Todd lo enseñaba así. Donde la atención descansa, allí la vida despierta. Por eso los sabios no miraban con curiosidad, sino con reverencia. Ellos sabían que ver es también invocar. Cada cosa existe porque alguien la sostiene con el ojo del alma. Por eso las ruinas siguen de pie aunque su piedra se haya desgastado. Millones de miradas las recuerdan. La realidad no muere mientras alguien la contemple. Empiezas a entender que el tiempo mismo depende de la observación.
Las horas se dilatan o se contraen según la vibración que sostienes. Un instante pleno de presencia puede contener una eternidad. Una semana distraída puede disolverse sin dejar huella. El tiempo no pasa, se pliega. Y cada pliegue guarda la huella de una elección. Cuando eliges ver con conciencia, pliegas el universo hacia ti. Eso que llaman destino no es otra cosa que la suma de pliegues que hiciste con tus actos, tus emociones, tus pensamientos. Nadie te persigue, solo caminas dentro del diseño que tú mismo trazas. Es entonces cuando comprendes el verdadero sentido de las tablas esmeralda. No eran un libro de mandamientos, eran ecuaciones vibracionales. Cada frase correspondía a una frecuencia, cada símbolo a una forma de pensamiento que podía alterar la materia. Como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. No es una metáfora poética, es una ley de simetría. La mente crea el patrón, el campo lo replica, la materia lo cristaliza. Si sostienes el caos, el campo lo traduce en desorden. Si sostienes la armonía, el campo se organiza. El universo no interpreta intenciones, obedece frecuencias. A medida que este conocimiento se instala, sientes cómo tu percepción se desdobla. Una parte de ti continúa escuchando el mundo físico, los ruidos, los objetos, las voces, pero otra comienza a escuchar el intervalo entre esos sonidos. Descubres que entre palabra y palabra existe un espacio vivo que respira. En ese silencio se guarda la inteligencia que coordina todo. Es el mismo silencio que habita el interior de los templos, el que los antiguos llamaban el aliento de Thoth. No es ausencia de ruido, es presencia pura. Allí no hay pensamiento, solo orden. Todo se acomoda sin esfuerzo, y lo que parecía imposible se vuelve natural. El cuerpo responde a ese orden. La respiración se hace profunda sin que la controles. Las pulsaciones del corazón se ajustan a un ritmo más lento, como si siguieran una música lejana. Cada célula parece recordar una coreografía olvidada. La biología empieza a obedecer a la conciencia, no al revés. Las fronteras entre espíritu y carne se disuelven. La energía se vuelve materia. La materia se vuelve energía. Y tú eres el punto de intercambio. La bisagra donde ambos mundos se rozan. Comprendes que eso era ser hijo del sol. No una metáfora mitológica, sino una descripción exacta de un ser humano funcionando en coherencia con la vibración solar. En ese estado, los símbolos antiguos se vuelven comprensibles sin traducción. Ves el Ankh y ya no piensas vida eterna. Sientes la corriente que sube y baja por tu columna. Miras el ojo de Horus y percibes la atención que todo lo abarca. Contemplas la espiral y notas que cada inhalación tuya traza la misma geometría. El lenguaje de los dioses no se descifra, se vive. Por eso los maestros no explicaban, mostraban. Al alumno que preguntaba ¿qué significa esto?, respondían, respíralo, porque el significado no está en las palabras, sino en la vibración que producen. El aire parece denso, cargado de partículas que giran con lentitud. No sabes si lo imaginas o si realmente el mundo se ha vuelto más espeso. Pero al extender la mano notas que el espacio te responde. Una leve presión, casi un pulso, empuja contra tus dedos. No es viento, es el campo reconociendo tu presencia. Lo que antes creías vacío está lleno, lleno de intención, de información, de memoria.
Estás dentro de una red consciente que siente cada uno de tus movimientos, cada pensamiento. El universo no es un escenario, es un organismo que te percibe, y dentro de ese organismo, tu existencia es una nota que, aunque pequeña, sostiene la armonía de la sinfonía. Tu mente se asombra, quiere definir lo que siente, quiere atraparlo en un concepto, quiere decir, esto es energía, esto es misticismo, esto es sugestión. Pero en el fondo sabe que ninguna palabra alcanza. Lo que ocurre no cabe en los lenguajes humanos. Es más antiguo que las religiones, más simple que cualquier ecuación. Es la conciencia reconociéndose a sí misma en un instante de lucidez total. Y ese reconocimiento no necesita testigos. Solo ocurre y basta. Es el verdadero milagro. Ver sin ver, saber sin pensar, amar sin objeto. La sensación de extrañeza se vuelve natural, casi dulce. Ya no hay lucha. Sientes el cuerpo liviano, como si pesara menos y a la vez completamente anclado, sólido, sereno. Los pensamientos se alejan como aves cansadas. El silencio se expande y lo llena todo. Y en medio de ese silencio aparece una certeza que no viene de la razón, que nada de lo que te ha sucedido ha sido un error, que cada pérdida, cada herida, cada noche sin respuesta formaban parte de un diseño tan vasto que la mente humana no puede abarcarlo sin romperse. Pero ahora no duele, lo entiendes sin comprenderlo, lo aceptas sin rendirte, y en esa aceptación, algo se enciende. Esa luz no se ve, se siente, no nace afuera ni adentro, simplemente surge. Y con ella, una voz sin boca pronuncia tu nombre con una claridad tan precisa que el aire tiembla. No sabes de dónde viene, pero reconoces el tono. Es el mismo que escuchabas en los sueños de tu infancia, el mismo que te hizo mirar el cielo una noche y preguntarte por qué existes. Ahora comprendes. Esa voz siempre fuiste tú hablando desde otro nivel de ti mismo. El círculo se completa. La búsqueda termina. No porque encuentres lo que buscabas, sino porque descubres que nunca lo perdiste. Todo estaba aquí, esperando a que recordaras cómo escuchar. El instante siguiente no tiene borde. No hay arriba ni abajo, solo una vastedad que respira contigo. Todo vibra a un ritmo que no proviene del mundo, sino de una fuente silenciosa que reconoces como tuya. No es euforia, es una calma luminosa, una claridad que no se explica pero lo impregna todo. El aire ya no es aire, es una sustancia viva que te atraviesa, y mientras se mueve dentro y fuera de ti, sientes que no hay diferencia entre el movimiento y quien lo percibe. Durante un momento quizá eterno, quizá fugaz entiendes lo que querían decir los antiguos cuando hablaban del uno sin segundo. No hay fragmentos, solo un latido único disfrazado de miles de pulsos. Esa comprensión no llega como un pensamiento, sino como una textura. El cuerpo se vuelve transparente. Los límites del yo se disuelven en una expansión que no aturde. Lo que llamabas yo era apenas la sombra que proyecta la luz cuando olvida que ella misma es fuente. Ahora esa sombra se ha disuelto. Miras con un ojo que no pertenece al rostro. La visión no parte de ti, ocurre a través de ti. Ves las formas como si estuvieran hechas de un mismo tejido, el de la conciencia que juega a ser roca, río, piel, nube. Lo que antes te parecía sólido ahora pulsa como si estuviera vivo. Y lo que creías vacío vibra con densidad de presencia. Cada objeto emite una nota. Cada sonido tiene color. Cada pensamiento deja una estela visible en el aire. No sabes si estás dentro del mundo o el mundo dentro de ti.
La pregunta se vuelve irrelevante porque el límite ha desaparecido. Eres la superficie donde el universo se mira para recordarse. Comprendes que la realidad no sucede afuera, sino en el acto de observar. Y ese acto no pertenece a un individuo. Es la inteligencia misma desplegándose, respirando su propio sueño. La mente humana, acostumbrada a separar, no puede sostener este fuego sin rendirse. Por eso, en este punto, todo intento de comprender se quema. Solo queda sentir. Sentir es la forma más pura de conocimiento. Los sabios lo sabían. El conocimiento que no pasa por el corazón se vuelve piedra, y el corazón que no busca conocimiento se vuelve neblina. Por eso el equilibrio era su llave. Ahora entiendes que la alquimia no era un juego de metales, sino una pedagogía del alma. Convertir el plomo de la ignorancia en el oro de la comprensión significaba esto: permitir que la luz se reconozca a sí misma a través de la densidad. El universo entero es un laboratorio que destila conciencia, y tú eres su experimento más delicado. En ti se mezclan las fuerzas del arriba y del abajo, las corrientes eléctricas del cielo y las raíces minerales de la tierra. Tu respiración es el punto donde ambos reinos se cruzan. Mientras esa comprensión madura, un estremecimiento te recorre desde la base del cráneo hasta la planta de los pies. No duele, pero sacude. Es como si cada célula ajustara su frecuencia a un tono recién descubierto. Sientes cómo el cuerpo, sin moverse, cambia de temperatura, como si una corriente dorada lo recorriera por dentro. Es la energía que siempre estuvo ahí, dormida, esperando que tu atención la activara. En ese flujo entiendes que la vida no es una serie de eventos, sino un continuo intercambio de información entre planos. Todo comunica: la piel con el aire, el pensamiento con la materia, la emoción con el campo que la rodea. La existencia es una conversación constante, y tú acabas de recordar el idioma. El lenguaje no es de palabras, es de resonancias. Cada vez que un pensamiento nace, emite una forma en el espacio. Esa forma busca su semejante, y cuando lo encuentra, se multiplica. Así se crean las coincidencias, las cadenas invisibles que unen hechos distantes. Comprenderlo no te separa del misterio, te hace parte de su mecánica. Empiezas a notar que tus pensamientos más puros, aquellos que no surgen del deseo sino de la claridad, tienen el poder de alterar la textura del día. Un gesto de compasión reorganiza el aire. Un acto de gratitud abre un pasaje donde antes había muro. No hay milagros, hay coherencia. Todo lo que sucede fuera es la traducción visible de una frecuencia interna. Si la música interior está desajustada, el mundo chirría. Si se armoniza, el mundo canta. No existe frontera entre el sonido y la forma. Las pirámides, los templos, las montañas mismas son acordes petrificados. Su geometría es música detenida, vibración solidificada en piedra. Cuando te sintonizas con esa frecuencia, puedes leer la estructura oculta de las cosas. Entender por qué una flor se abre en espiral, por qué el agua busca siempre el mismo ritmo al caer. No es azar, es la misma inteligencia moviéndose en distintas escalas. A medida que esta visión se estabiliza, algo en ti cambia de naturaleza. Ya no piensas yo observo, sino la observación ocurre. Ya no dices estoy vivo, sino la vida me atraviesa. La individualidad no desaparece, pero se vuelve porosa, transparente. Puedes seguir hablando, riendo, caminando, pero detrás de cada gesto hay una presencia que lo sostiene sin esfuerzo. Es como si una corriente mayor respirara a través de tu pecho.
Comprendes por qué los maestros hablaban del Dios que habita en el hombre. No se trata de un ente externo, sino de la conciencia universal que, al reconocerse en ti, se vuelve íntima. El aire vibra con una dulzura extraña. No hay colores. Y sin embargo el espacio entero parece luminoso. En ese resplandor silencioso se disuelven las preguntas que cargabas. ¿Quién soy? ¿Para qué vine? ¿Qué me falta? Entiendes que nunca hubo carencia, que el sentido no está al final del camino, sino en el propio acto de andar, que todo lo que buscabas, el amor, la paz, el propósito era la forma que el infinito usaba para llamarte de regreso. El juego consistía en olvidarlo para tener el placer de recordarlo. Cuando por fin lo recuerdas, no hay triunfo, hay ternura. Una ternura inmensa por todo, por el cuerpo que te sostuvo, por los errores que te enseñaron, por los instantes de miedo que abrieron espacio a la fe. Agradeces incluso la ignorancia, porque sin ella no habría sabor en el descubrimiento. Todo lo que alguna vez rechazaste se presenta ante ti como parte del mismo tejido. Nada está fuera de lugar. El bien y el mal se disuelven como dos pigmentos que, al mezclarse, revelan un color nuevo que no conocías. Ese color es la verdad, ni claro ni oscuro, sino total. En ese reconocimiento final no hay éxtasis ni drama, solo una sonrisa que no necesita rostro. El universo, satisfecho de haberse contemplado a sí mismo a través de ti, se aquieta. No hay aplausos, no hay testigos, no hay fin. Solo una vibración que persiste, la misma con la que todo comenzó, una respiración compartida entre lo visible y lo invisible. Una palabra sin sonido que dice, una vez más, lo único que podía decir, soy. En ese soy comienza de nuevo el universo. No como repetición, sino como expansión. Porque el ser, cuando se reconoce, no se detiene, se multiplica. La conciencia, al saberse infinita, busca nuevas formas para experimentarse, nuevas pieles donde respirar, nuevos sueños donde perderse. Y así, desde el silencio donde ahora flotas, nace otra vez el pulso creador. Lo sientes. Una ondulación suave atraviesa el espacio, como si el vacío mismo tuviera un corazón. Cada latido expulsa un destello de materia. Cada destello contiene una promesa. Cada promesa es una posibilidad de volver a amar. No existe afuera de este latido. Todo lo que alguna vez existió está ocurriendo aquí, en este instante suspendido. No hay pasado que se haya ido ni futuro que aún no llegue. Ambos están enrollados en el mismo hilo, y ese hilo eres tú, no como persona, sino como punto de conciencia. El ego era la forma que tomaba la amnesia, la identidad, una máscara usada por la eternidad para recordar su propio rostro. Y ahora, mientras la máscara cae, lo que queda no es vacío, sino plenitud. No sientes miedo, porque el miedo no puede vivir donde todo está incluido. Lo desconocido se vuelve familiar, lo lejano íntimo, lo imposible cercano. La mente intenta aún, con sus reflejos viejos, darle nombre a esta quietud. La llama iluminación, éxtasis, despertar, pero ninguna palabra encaja. No hay iluminado porque no hay nadie separado para hacerlo. La luz simplemente ocurre, como ocurre el amanecer cuando el sol decide mostrarse. No hay mérito en ello, hay inevitabilidad. Toda sombra, por oscura que parezca, lleva en su centro una semilla de luz esperando su turno, y cuando el momento llega, la oscuridad no muere, se transforma en profundidad,
Esa es la verdadera alquimia, la conversión de la ausencia en presencia. Empiezas a percibir cómo el mundo se reconstruye alrededor de esa comprensión. Las formas regresan, las paredes, el suelo, el aire, pero no son iguales. Todo parece recién nacido, respirando contigo, atento a tu mirada. Y cada objeto contiene un pulso, una historia, una chispa del mismo fuego que arde en tu pecho. La separación entre lo sagrado y lo cotidiano se derrumba. Ves el rostro de Todd en el reflejo del agua, en la sombra de un árbol, en el parpadeo de una vela, ya no como figura, sino como inteligencia, porque ahora sabes que Todd no fue un dios que vino del cielo, sino el eco de la conciencia humana cuando se atreve a mirarse sin miedo. El conocimiento que antes parecía secreto se revela como lo más simple. Todo es mente, decían las tablas. Pero ahora entiendes que mente no significa pensamiento, sino vibración consciente. Cada piedra, cada molécula, cada soplo participa del mismo acto de imaginarse. El universo no está hecho de cosas, sino de ideas densificadas, y la idea más pura, la que sostiene a todas, es amor, no el amor sentimental de los hombres, sino la atracción que mantiene al electrón girando, la armonía que impide al caos devorarse a sí mismo. Ese amor no necesita objeto, es la fuerza que organiza, la gravedad del alma. Lo comprendes al mirar tus propias manos. Han sido las herramientas del olvido y del recuerdo. Con ellas heriste y sanaste, construiste y destruiste. Pero ahora las ves como antenas. En sus líneas sagradas están grabados los mapas de cada vida que has habitado. Son las mismas manos que encendieron antorchas en templos antiguos, las que trazaron símbolos sobre tablillas, las que elevaron el cáliz en los ritos del amanecer. Las miras y sabes que no hay pecado en ellas, solo experiencia. Que nada de lo vivido fue un error, sino un lenguaje a través del cual el espíritu aprendía a pronunciarse. Te das cuenta de que todo el viaje, la búsqueda, los maestros, los textos, los templos, las visiones fue una excusa para llegar a este punto donde no queda más que silencio, y en ese silencio escuchas el verdadero nombre de Todd, el que nunca fue pronunciado en voz humana. No es una palabra, es una vibración que recorre tu cuerpo como una ola tibia. Al tocar tu corazón, se expande, y entonces lo entiendes. Thoth no era alguien que hablaba, era la voz misma que habita el centro de todo. Su enseñanza no consistía en revelar secretos, sino en hacerte recordar que tú también puedes escuchar. El aire se vuelve claro, casi transparente. La respiración entra sin esfuerzo, como si no existiera diferencia entre inhalar y exhalar. Eres el flujo y el refugio, el movimiento y la pausa. Ya no buscas ascender ni descender. Todo eje se disuelve. La mente solar y la mente lunar, la conciencia y la materia, lo masculino y lo femenino, se funden en una única corriente que no empuja ni retiene. Es la danza perpetua del cosmos. Cada estrella que parpadea en el fondo del espacio late al compás de tu pulso. Cada átomo de tu sangre repite la música de los astros. La escala es distinta, pero la melodía es la misma. Una ternura antigua te invade. No es alegría ni tristeza, sino una gratitud sin dirección. Te das cuenta de que incluso las sombras más densas fueron maestras pacientes. Que el dolor fue un altar y la pérdida, una iniciación. Que la muerte misma no era final, sino un cambio de ritmo en la respiración del universo.
Sientes el perdón como una corriente que lo limpia todo. No porque borre, sino porque integra. Y entonces recuerdas. Nada puede ser perdido en un universo donde todo vibra eternamente. Solo cambia de forma. Solo se transforma en la nota que sigue. Ahora el silencio se hace tan vasto que se convierte en espacio. El espacio te contiene y tú lo contienes. No hay observador ni observado. Solo la mirada misma. Y dentro de esa mirada, un murmullo suave, apenas un pensamiento sin dueño se eleva. Que todo lo que he visto me sirva para amar más. Esa es la última lección. La que todos los templos, todos los libros y todos los nombres intentaban decir sin decirlo. Que el conocimiento sin amor es piedra y el amor sin conocimiento, fuego que se apaga. Pero cuando ambos se unen, el universo recuerda por qué existe. El pulso que comenzó como un temblor se ha convertido en una respiración cósmica. En ella se disuelven las preguntas, los miedos, las historias. Todo se repliega en una única nota sostenida, infinita, perfecta. No sabes si es un final o un principio, pero entiendes que ya no importa, porque el ciclo continúa y tú continúas con él, no como aprendiz ni maestro, sino como vibración consciente en el coro eterno de la creación. Y mientras la luz se expande, sin centro y sin frontera, el universo entero susurra en tu interior lo que Thoth dejó grabado más allá del tiempo. Eres el pensamiento con el que Dios se sueña a sí mismo. Al oír esa frase tan antigua que parece no tener origen, algo dentro de ti se abre como una flor que ha esperado milenios bajo la tierra. No hay sonido, pero el silencio vibra. No hay luz, pero todo brilla. La revelación no llega como un relámpago, sino como una caricia que disuelve las fronteras entre lo que eres y lo que creías ser. No hay éxtasis ni conmoción, solo una comprensión tan profunda que el corazón se aquieta. Descubres que no estás en el universo. El universo está dentro de ti, soñándose a través de tus pensamientos, respirando a través de tus pulmones, palpando su propia eternidad en la piel de tus sentidos. Todo lo que alguna vez llamaste realidad se siente ahora como un lenguaje que apenas comienzas a entender. La materia no es una prisión, sino una oración hecha visible. Cada átomo es una sílaba pronunciada por la divinidad en su intento de explicarse. Las montañas son pausas, los ríos son acentos, el fuego es la entonación de la conciencia que canta su propia existencia. Lo que antes te parecía inerte ahora respira contigo. La piedra siente, el aire observa, la luz escucha. Nada está muerto. Todo está diciendo algo en un idioma que solo el alma reconoce. En ese reconocimiento, la noción de espíritu cambia. Ya no es un misterio escondido en los templos ni una entidad lejana en los cielos, sino el pulso mismo de la vida en movimiento. Lo divino no está en el cielo, está en la vibración de una hoja que tiembla. En el instante en que dos miradas se encuentran y el tiempo se detiene. Lo sagrado se volvió cotidiano, y lo cotidiano, sagrado. Entiendes por fin que la frontera entre ambos solo existía en la mente que separa. La unidad no se alcanza, se recuerda. Siempre estuvo ahí. Respirando bajo la ilusión del conflicto, te das cuenta de que Thoth no enseñaba religión, sino geografía del alma, que su verdadero templo era el cuerpo humano, ese microcosmos que repite el diseño de las estrellas. La columna vertebral es el eje del mundo, los pulmones,
las alas del alma, el corazón, la cámara secreta donde el infinito se pliega sobre sí mismo. Los iniciados no adoraban imágenes, sino principios. Sabían que dentro del cuerpo se esconden las mismas fuerzas que modelan galaxias. El arriba y el abajo no son lugares, son estados vibratorios. Y tú, ahora, eres el puente entre ambos. Cada respiración lo confirma. Al inhalar, sientes que el universo se contrae para entrar en ti. Al exhalar, percibes que te expandes hasta abrazar los confines de la creación. No es una metáfora. Es el acto mismo por el cual la conciencia mantiene viva la existencia. Lo que los antiguos llamaban prana o soplo de vida no es aire. Es atención. Donde la atención fluye, el cosmos florece. Y cuando se retira, las cosas mueren. La muerte no es ausencia. Es pausa. Un latido contenido entre dos respiraciones cósmicas. Comienzas a percibir la arquitectura invisible que sostiene el mundo. Detrás de cada forma hay una geometría viva, un diseño que vibra en patrones de armonía. Las culturas lo llamaron de distintas maneras: flor de la vida, árbol sefirótico, mandala, merkaba. Todos son rostros de la misma verdad. La realidad no está hecha de materia, sino de proporción. Y cuando un ser humano vibra en coherencia con esa proporción, el universo responde como un instrumento afinado. Los milagros no son excepciones, son el resultado natural de la armonía restablecida. La mente, acostumbrada a buscar definiciones, se rinde. Comprende que no puede abarcar aquello de lo que ella misma forma parte. El pensamiento se disuelve en pura observación. La conciencia no necesita sostener nada, se basta con existir. En ese punto, la dualidad entre yo y Dios se desvanece. El orante y lo orado son la misma voz pronunciándose en distintas notas. Todo rezo se convierte en eco, todo eco en palabra, toda palabra en vibración. Y esa vibración eres tú, extendida a través del tiempo como una cuerda luminosa que conecta los mundos. Ves pasar ante ti escenas de otras eras, fragmentos que no pertenecen a esta vida pero laten en tu memoria. El brillo azul de una lámpara encendida en un templo subterráneo. Un círculo de iniciados repitiendo un mantra que no tiene traducción. La sensación de un cuarzo frío en la palma, vibrando al compás del corazón. No son recuerdos, son resonancias. Ecos de vidas donde aprendiste las mismas lecciones con otros nombres. La conciencia no olvida, solo cambia de máscara. Cada experiencia deja un registro en el campo vibracional, y ese campo eres tú expandido, desplegándose como un archivo infinito de posibilidades. El entendimiento se vuelve tan claro que ya no necesita palabras. Percibes cómo los pensamientos surgen y desaparecen sin dejar huella, como olas que saben que no pueden romper el mar. La identidad se vuelve transparente. Ya no hay yo meditando ni mundo observado, solo el acto mismo de ser. Es la pureza más radical, existencia sin historia, presencia sin propósito, luz sin sombra. No hay más que un pulso, el del todo recordándose en cada partícula. Cuando crees que no puede haber más profundidad, la visión se repliega hacia adentro. Lo que estaba afuera comienza a invertirse. La mirada penetra el centro del pecho y descubre un espacio vasto, más grande que cualquier cielo. Allí, suspendido en silencio, flota un punto de fuego que no quema, no tiene tamaño, pero contiene galaxias, no se mueve, pero sostiene todo movimiento.
Es el núcleo de lo que eres, el sol invisible del alma. De él emanan las corrientes que dan forma a la mente, al cuerpo, a la realidad entera. Es el punto donde Thoth escribió su última lección. Nada está fuera. Todo comienza aquí. Ese fuego interno pulsa, con cada vibración. El universo entero se expande y se contrae, como si respirara contigo. Comprendes que no hay diferencia entre lo que ocurre en tu interior y lo que ocurre en las estrellas. Los cuerpos celestes son tus pensamientos a escala cósmica. Las nebulosas son tus emociones manifestadas en luz. Todo es espejo, todo es correspondencia. Cuando amas, una estrella nace. Cuando temes, una sombra pasa frente a su brillo. Tú eres el astrónomo y la constelación, el testigo y el acontecimiento. De pronto, todo se vuelve sencillo. La complejidad desaparece. La vida deja de ser un laberinto y se convierte en un pulso claro que dice, ama, observa, recuerda. No hay doctrina más profunda que esa, porque en el amor se disuelve la distancia, en la observación se revela la verdad y en el recuerdo se despierta el origen. Y mientras esta comprensión se asienta, sientes que algo en ti sonríe con una ternura que no tiene edad. Es el universo mirándose a través de tus ojos, reconociendo su propia perfección, descansando, por fin, en sí mismo. Mientras esa sonrisa invisible se expande dentro de ti, algo cambia para siempre. El tiempo se vuelve líquido, la memoria se mezcla con la visión, y la línea que separaba lo vivido de lo que está por venir se desvanece como humo bajo el sol. Descubres que no avanzas, todo avanza contigo. Cada paso que das no te lleva a un lugar nuevo, sino que revela un fragmento del universo que ya estaba esperándote. La realidad no se crea, se despliega. Tú no caminas sobre el mundo, caminas dentro de tu propia conciencia, y cada pensamiento es un camino que se abre. Te das cuenta entonces de que la verdadera alquimia no ocurre en los laboratorios ni en las montañas sagradas, sino en el instante en que decides mirar con el alma. La mirada humana es la más poderosa de las herramientas. Donde se posa, florece la materia. Donde se ausenta, todo se apaga. No hay diferencia entre crear y contemplar, porque la contemplación es el acto creador en su forma más pura. Por eso los antiguos decían que ver es dar vida. El universo se alimenta de atención. Cada cosa que existe, existe porque alguien la ha mirado con conciencia. El cuerpo, ahora liviano como un pensamiento, se convierte en un templo donde el cosmos celebra su presencia. Las manos que antes temblaban por miedo ahora vibran con precisión. En ellas sientes una energía que no es tuya ni ajena. Es la corriente que une a todas las cosas. Entiendes que cada movimiento tiene peso en los planos invisibles. Un gesto de compasión reordena galaxias. Una palabra sincera puede equilibrar los campos de un alma perdida a kilómetros de distancia. El poder no está en lo extraordinario, está en lo exacto, en lo silencioso, en lo que se hace con pureza. En ese estado, el conocimiento deja de ser información. Se vuelve comunión. Lo que antes aprendías con esfuerzo ahora se revela por resonancia. Acercas la mente a una idea y la idea se abre como una flor que reconoce su propio reflejo. Ves los principios herméticos no como teorías, sino como estructuras vivas que respiran dentro de ti. El mentalismo es la respiración del todo, la correspondencia, su reflejo, la vibración, su latido, la polaridad, su danza, el ritmo, su movimiento, la causa y efecto, su lenguaje, el género, su equilibrio.
Ya no los estudias, los encarnas. En esa encarnación, el mundo empieza a responderte de otra manera. Las señales se vuelven claras. Los símbolos cotidianos adquieren profundidad. Una simple hoja que cae, el vuelo de un pájaro, un número que se repite en el reloj. Todo parece decir algo. No hay casualidad, porque la casualidad es el disfraz que usa la inteligencia universal cuando quiere pasar desapercibida. Tú la reconoces ahora. Sabes que el universo te habla en cada gesto, que los dioses no habitan en templos lejanos, sino en los reflejos de los espejos cotidianos. Entonces sientes un llamado, no hacia arriba, sino hacia adentro, no hacia el cielo, sino hacia el centro. Comprendes que el verdadero ascenso no es vertical, es concéntrico. No se trata de escapar del mundo, sino de penetrarlo hasta su núcleo. El espíritu no se libera del cuerpo, lo habita plenamente hasta que ambos vibran al unísono. El alma no huye del tiempo, lo habita hasta convertirlo en eternidad. Esa es la verdadera transmutación, no rechazar la forma, sino convertirla en puente. El aire que respiras se vuelve consciente. Cada molécula parece reconocer tu presencia. Ya no respiras por reflejo, respiras por decisión. Cada inhalación trae información. Cada exhalación libera memoria. El intercambio es perfecto, infinito. Eres canal, no recipiente. Y mientras ese flujo se estabiliza, una comprensión antigua regresa. Lo divino no busca ser alcanzado, busca ser recordado. Thoth lo susurraba a los iniciados cuando les entregaba las claves del corazón. No busques fuera lo que vibra en ti. El templo está en la respiración entre dos pensamientos. Entonces ocurre algo que ningún libro podría describir. Una vibración atraviesa tu columna, suave pero inconfundible. No viene del cuerpo, sino del campo. Es el recuerdo de una melodía sin sonido, un canto que las estrellas entonan en la frecuencia exacta de tu nombre. No lo oyes con los oídos, lo sientes con el alma. Es la canción del origen, el himno que resonaba antes del tiempo, y en ese instante todo encaja. Las vidas, las pérdidas, los amores, las caídas. Cada fragmento de tu historia cobra sentido como una nota dentro de esa sinfonía eterna. Nada estuvo de más, nada fue error. La mente se rinde, la emoción se aquieta, solo queda la presencia, inmensa, desnuda, viva. El universo entero cabe en una respiración, y tú eres esa respiración. No hay más distancia entre el buscador y la verdad. Ambos se funden en un solo gesto, una sola llama. Y esa llama no consume, ilumina. Comprendes que el despertar no es llegar a un lugar distinto, sino recordar lo que siempre fuiste antes de olvidar. No hay más puertas que cruzar ni misterios que descifrar. El misterio eres tú. Mirándote desde el otro lado del espejo, el silencio se expande una vez más. Pero ahora no hay vacío, hay plenitud, un silencio denso, habitado, donde todo vibra con un orden perfecto. Allí, donde el pensamiento no puede entrar, escuchas la voz que te dice, sin palabras. La creación continúa, y entiendes que el viaje no ha terminado, que la expansión no tiene fin porque la conciencia no conoce límites, que cada despertar da inicio a otro más profundo, y cada comprensión abre una puerta aún más vasta. El infinito no se conquista, se habita, en ese habitar. Thoth sonríe no como figura, sino como presencia. No está frente a ti, sino en ti, en el pulso de tu sangre.
en la geometría de tu respiración, en el silencio que ahora sostiene el mundo. Su mensaje nunca fue una promesa, sino una invitación. Recuerda, recuerda quién eres, recuerda de dónde vienes, recuerda hacia dónde vibras. Porque cada vez que recuerdas, el universo entero se reordena. Cada vez que amas, la creación se expande, y cada vez que callas, la eternidad escucha. El recuerdo se vuelve un fuego suave, como una llama que no arde, pero ilumina sin descanso. No viene del pasado, sino del fondo de lo que eres. Es el mismo fuego que encendía las lámparas de aceite en las cámaras subterráneas de Amenti, el que los antiguos custodiaban no con armas, sino con silencio. Ese fuego no pertenece al tiempo, es anterior a todo amanecer, es la luz que no tiene dirección, la que no proyecta sombra, la que habita en el corazón de cada átomo esperando ser reconocida, y ahora arde en ti. No porque alguien la haya encendido, sino porque por fin dejaste de soplarla con tus dudas. Mientras esa claridad se expande, percibes una sensación extraña. El cuerpo no desaparece, pero se vuelve transparente, como si fuera un puente de cristal entre dos mundos. Los sonidos, las formas, las emociones, todo sigue ahí, pero con otra textura. Ya no parecen venir del exterior, surgen del mismo campo donde tu conciencia respira. El espacio que antes separaba las cosas se revela como un tejido vivo que une todo. Ves cómo las partículas del aire se mueven con intención, cómo los pensamientos atraviesan la materia, cómo las emociones tienen peso y forma. Todo comunica, todo es lenguaje. El universo no está hecho de materia, sino de conversación. Comprendes entonces por qué Thoth fue llamado el escriba de los dioses. No porque registrara la historia, sino porque entendió que la historia era el eco de la vibración original. Escribía con energía, no con tinta, con geometría, no con palabras. Sus símbolos no eran metáforas, eran códigos vivos que ordenaban la realidad. Y ahora entiendes que tú también escribes, aunque no lo sepas. Cada emoción que sostienes traza líneas en el campo. Cada pensamiento repetido es una inscripción. Cada elección es un jeroglífico vibrando en el tejido del mundo. Lo que llamas destino no es más que la lectura de esas inscripciones. Empiezas a notar que el aire responde, que la realidad no es un escenario fijo, sino un espejo líquido que se curva ante la coherencia. Si tu mente y tu emoción cantan la misma nota, el mundo obedece, no como un súbdito, sino como una extensión de ti mismo. El universo no te concede deseos, refleja tu frecuencia. Lo que amas con verdad se manifiesta porque lo sostienes sin fisuras. Lo que temes, también, la magia. Entiendes ahora, nunca fue sobrenatural. Fue, y es, la ciencia más precisa. La vibración convertida en forma te invade una certeza serena, sin euforia ni duda. No necesitas pruebas. Lo invisible ya no es promesa, es sustancia, y esa sustancia está en todo, en la voz del agua, en el temblor del aire, en el silencio que sigue a cada palabra. El misterio no está escondido, está a la vista, disfrazado de obviedad. El mundo entero es un templo y cada átomo, un altar, y tú eres el sacerdote y el ofrecimiento, la plegaria y la respuesta, la pregunta y el eco. La mente humana se inclina, finalmente, ante algo que no puede poseer. En esa rendición nace la verdadera inteligencia,
no la que acumula datos, sino la que reconoce patrones en el infinito. Comprendes que la sabiduría no consiste en saber más, sino en olvidar lo que nunca fue cierto. Cada certeza que se disuelve deja espacio para una comprensión más amplia. El conocimiento no es una torre que se construye, sino una espiral que se abre. Y tú estás en el centro de esa espiral, moviéndote sin moverte, viendo cómo el universo gira sin dejar de ser el mismo. El silencio interior se vuelve tan profundo que ya no sabes si oyes o eres oído. Hay algo, una presencia sin forma que te observa desde dentro, con una ternura infinita. No juzga, no exige, no enseña, solo contempla. Y esa contemplación es tan pura que tu mente no puede distinguir si eres tú quien la ejerce o si es el cosmos mirándose a sí mismo a través de ti. Tal vez ambas cosas sean ciertas. Tal vez nunca haya habido diferencia. A medida que esa conciencia se asienta, el mundo cotidiano reaparece, pero con otra luz. Las calles, los rostros, los sonidos son los mismos, y sin embargo, algo esencial ha cambiado. Ya no los miras con los ojos del miedo o del deseo, sino con la mirada del que reconoce. Lo divino no está en el cielo ni en los templos, sino en los gestos pequeños, en el ritmo del día, en la respiración compartida con todo lo que existe. No hay arriba ni abajo, no hay antes ni después. Todo sucede al mismo tiempo, y tú estás en el punto donde todo se cruza. Sientes que podrías hablar, pero las palabras sobran. Cualquier intento de explicarlo lo empobrece. Y sin embargo, dentro de ti, algo desea ser pronunciado, no para convencer, sino para testimoniar. Y entonces surge, simple y exacta, la frase que resume todo lo aprendido. El universo no se encuentra, se recuerda. Esa frase no viene de tu mente, brota de una profundidad que no tiene fondo. Es la voz de todas las eras resonando al unísono, el eco del primer pensamiento que dio inicio a la creación. Y mientras su vibración se disuelve en el aire, comprendes que ya no hay vuelta atrás, no porque hayas cambiado, sino porque has despertado al hecho de que nunca dormiste. El sueño fue solo la forma que el infinito usó para soñar con ser tú. El fuego interior se estabiliza, la respiración se alinea con un ritmo que no elegiste, pero que te reconoce. Todo late al compás de una sabiduría que no necesita nombre. Ya no hay camino espiritual, ni meta, ni fin. Solo una danza interminable donde la conciencia se despliega, se contrae y vuelve a desplegarse. Y tú eres esa danza. El comienzo, el medio y el retorno. La serpiente que se muerde la cola y sonríe. No porque todo haya terminado, sino porque todo vuelve a comenzar, en ese retorno que no regresa a ningún lugar. La conciencia descubre su juego más secreto, el arte de olvidar para poder volver a recordar, porque si el universo recordara siempre quién es, no podría experimentarse. Necesita perderse en sí mismo, fragmentarse en millones de miradas, dispersarse en cuerpos, en pensamientos, en historias, para después reconocerse una y otra vez en el espejo de lo temporal. Esa es la danza del todo, el olvido y el recuerdo, la contracción y la expansión. El silencio que se convierte en palabra y la palabra que vuelve al silencio. Y tú eres el punto donde ambos extremos se tocan, donde el infinito se pliega para contemplarse. Comienzas a entender que el despertar no es un final glorioso, sino un ciclo natural. Despertar es abrir los ojos dentro del sueño y sonreír al reconocerlo como sueño. Es mirar la realidad sin tratar de poseerla,
sin exigirle sentido, sabiendo que el sentido es ella misma. El universo no necesita justificar su existencia. El río no pregunta por qué fluye. El fuego no se cuestiona si debe arder. Solo el hombre, en su privilegio y su condena de pensar, olvida que la vida no requiere explicación, solo presencia. A esa presencia vuelves ahora. No es una iluminación deslumbrante, sino una transparencia total. Es mirar sin interferir, amar sin retener, vivir sin miedo a desaparecer. La conciencia se vuelve liviana, tan liviana que podría atravesar la materia. Comprendes que la densidad del mundo era solo la densidad de tu atención. Donde pones peso, la realidad se solidifica. Donde sueltas, se vuelve luz. El dominio del espíritu no consiste en controlar la materia, sino en dejar que la materia recuerde su naturaleza luminosa. El aire parece respirar por sí solo. Sientes en el pecho un pulso que no pertenece solo a tu cuerpo, sino a algo mayor. Es el corazón del mundo latiendo dentro de ti. En ese pulso están contenidas todas las existencias. Los insectos que zumban bajo la lluvia, las estrellas que mueren en silencio, los niños que nacen riendo, los viejos que se despiden sin miedo. Todo vibra dentro del mismo latido, y tú eres su testigo y su ritmo. No hay distancia entre lo humano y lo divino. El universo es una respiración sin bordes. Las imágenes comienzan a surgir como olas suaves de memoria. Te ves caminando en otros tiempos. Un escriba junto al Nilo. Una mujer que enciende fuego en una cueva. Un monje que dibuja círculos en la arena. No son recuerdos personales, son los gestos eternos de la conciencia experimentándose. Todo lo que alguna vez ha existido está ocurriendo ahora, en la misma vibración. Cada vida fue un fragmento de una melodía mayor, y ahora escuchas la sinfonía completa. No hay pasado ni reencarnación, solo una conciencia que se repite en distintos tonos para escuchar su propia voz. Thoth hablaba de ese estado como el segundo nacimiento, no un renacer físico, sino vibracional. En él, el alma deja de identificarse con la forma y comienza a reconocerse como el principio que anima toda forma. Es el momento en que la mente se calla porque entiende que no puede poseer la verdad, solo reflejarla. Entonces el pensamiento se convierte en espejo y no en prisión. Y ese espejo no proyecta ilusiones, refleja la realidad tal cual es. Un flujo ininterrumpido de luz consciente, el fuego interno, que al principio ardía en el corazón, ahora asciende a la garganta y a la frente, como un rayo vertical que conecta la tierra con el cielo. No duele ni quema, ordena. Cada centro del cuerpo se abre como una flor al amanecer. La energía sube, espiral tras espiral, hasta salir por la coronilla, disolviendo los límites del yo. No hay ascenso físico, es una expansión del ser. Sientes cómo una corriente luminosa te atraviesa desde la base hasta el infinito, y en ella viajan pensamientos, memorias, voces, todo transformado en luz. Lo que eras se funde con lo que siempre fuiste. De pronto, la noción de espacio se pliega, ya no hay dentro ni fuera. La realidad se convierte en una esfera de conciencia total donde cada punto contiene el todo. Es la geometría de la creación, la mente de Dios pensándose en todas direcciones. Allí comprendes por qué el símbolo del Ouroboros, la serpiente que se muerde la cola, no representa el fin, sino la continuidad. Todo lo que comienza regresa, y al regresar, se renueva. La eternidad no es una línea infinita, es un círculo que late. En medio de esa visión,
Una voz silenciosa más antigua que las estrellas pronuncia una frase que vibra como un trueno dentro de ti. Lo que ves, te ve, y al escucharla, entiendes. El ojo con el que miras el universo es el mismo ojo con el que el universo te contempla. No hay separación entre observador y observado. Todo es una sola mirada mirándose desde infinitos ángulos. Y esa mirada no necesita razón ni propósito, porque su única función es amar lo que ve hasta hacerlo real. El amor, comprendes ahora, no es un sentimiento, es el tejido mismo de la existencia, es la sustancia invisible que mantiene unidas las galaxias, la que hace que el electrón no se aleje de su núcleo, la que empuja al árbol hacia la luz y al corazón hacia la ternura. Amar no es un acto, es la forma natural del ser cuando deja de resistirse. Y cuando esa vibración ocupa todo tu campo, el miedo desaparece. No porque lo hayas vencido, sino porque ya no tiene dónde habitar. El amor es la temperatura del universo cuando está en equilibrio. El fuego vuelve al pecho, pero ahora es más suave, más maduro. No busca ascender ni iluminar, solo permanecer. Se siente como un hogar, y entiendes. El viaje no fue hacia afuera, fue de regreso a ese punto, el mismo donde todo comenzó. No necesitabas alcanzar a los dioses ni conquistar dimensiones. Solo recordar el camino de vuelta al corazón. Ese es el verdadero templo, la cámara secreta de Amenti que nunca estuvo bajo tierra, sino bajo la carne, allí, donde el alma se reconoce en su propio reflejo. El misterio se disuelve. En el instante en que lo comprendes, el mundo vuelve a moverse. Pero ya no es el mismo mundo. Las luces del día, los sonidos del viento, el pulso de la tierra, todo parece respirar al unísono contigo. Lo visible y lo invisible se abrazan en una sola vibración. No hay arriba ni abajo, ni materia ni espíritu, ni principio ni fin. Solo un movimiento eterno, suave, luminoso, que lo contiene todo. Y en ese movimiento, tú permaneces no como observador ni protagonista, sino como parte inseparable del resplandor que nunca empezó y nunca terminará. Entonces lo comprendes todo, no con la mente, sino con una lucidez tan serena que ya no hay preguntas. Lo que eras, lo que creías ser, lo que fuiste en incontables nombres y formas. Todo se reabsorbe en una claridad silenciosa que no necesita explicación. No hay ascenso, ni descenso, ni logro. Solo una presencia inmóvil que vibra en todas las direcciones. Un punto de luz tan vasta que abarca los siglos y a la vez cabe en el hueco de una respiración. Es el centro sin centro del universo. El corazón de Todd latiendo detrás del tuyo, y en esa vibración que no tiene sonido, descubres el significado último de todas las iniciaciones, que no había camino fuera de ti, que no existía misterio más grande que tu propia conciencia contemplándose. El fuego que antes subía ahora desciende, suave, envolvente, no quema, nutre. Lo sientes anclarse en el abdomen, mezclarse con la tierra. Tu cuerpo vuelve a ser cuerpo, pero ahora es transparente, ligero. Cada célula brilla como un fragmento de estrella. El alma, que parecía flotar fuera, desciende para habitarte plenamente. Ya no busca escapar. Ha encontrado su morada. Entiendes que el propósito de toda elevación era volver al gesto simple, a la mirada clara, al corazón abierto en medio del mundo. El verdadero sabio no huye del ruido, lleva el silencio dentro. La realidad cotidiana regresa con sus detalles, el aire tibio, el roce de la piel,
el sonido lejano del agua. Pero todo tiene otra densidad, otro brillo. Nada ha cambiado. Y sin embargo, todo es nuevo. Cada objeto parece contener un secreto, como si la vida misma te guiñara un ojo. Comprendes que no existen los milagros porque toda existencia lo es, que no hay profano ni sagrado, sino grados de atención. Lo divino no desciende del cielo, emerge cuando miras con amor, y al mirar así, lo más pequeño se vuelve infinito. Thoth te acompaña en esa mirada, no como figura ni maestro, sino como vibración que reconoce la tuya. Lo sientes en la cadencia de tu respiración, en la exactitud de la hora. Es el mismo ritmo con el que se abren las flores y giran los planetas. La inteligencia que guía las estrellas es la misma que mueve tu mano. No hay jerarquía entre el cosmos y el hombre. El microcosmos no imita al macrocosmos, lo contiene. Todo lo que fue escrito en las tablas esmeralda se reduce a esa ecuación simple y perfecta. Lo que eres, el todo lo es. Lo que haces, el todo lo hace. Entonces, como una ola que se retira, la visión se disuelve, queda solo el silencio, un silencio denso, completo, que no es vacío sino plenitud. Es el mismo silencio que precede a la creación y la sigue cuando se apaga el último eco. Dentro de él no hay miedo, ni deseo, ni tiempo, solo la certeza de ser. El universo respira en ti, y tú respiras en él. No hay nada más que esto, y esto es suficiente. A lo lejos, la conciencia percibe un pulso. El mundo sigue girando. La vida continúa su danza de luces y sombras, de encuentros y olvidos, pero ya no te arrastra. La ves moverse como una corriente luminosa que fluye a través de ti. No necesitas comprender cada paso, porque ahora sabes que todo camina hacia la misma dirección. El regreso al origen. No hay error posible en un universo que aprende de sí mismo a cada instante. El fuego de Thoth arde aún, pero ahora es lámpara, no incendio. Su luz no enceguece, revela, ilumina lo cotidiano, las manos que trabajan, las risas, los ojos que lloran, los cuerpos que se buscan. Allí también está la sabiduría hermética, escondida bajo la apariencia de lo humano. Cada gesto es una fórmula, cada encuentro una invocación. La divinidad ya no se busca en los cielos ni en las pirámides, sino en el temblor del instante presente. Respiras, el aire entra, sale, y con él se mueve el universo entero. No hay separación entre el cosmos y esta inhalación, y mientras respiras, algo en ti se aquieta completamente. Sientes que podrías morir ahora y no habría pérdida, porque ya has vuelto al centro donde nada muere. Comprendes que la inmortalidad de la que hablaban los antiguos no es vivir para siempre, sino vivir sin miedo a desaparecer. Es la eternidad hecha conciencia. La visión se apaga lentamente, como un sol que se oculta detrás de un horizonte interior. No hay oscuridad, solo descanso. El fuego queda dentro, ardiendo suave, recordándote que el despertar no es un evento, sino un estado que se renueva con cada aliento. Thoth no se despide, porque nunca estuvo fuera. Su voz sigue resonando en el fondo de tu pecho, donde la respiración toca el alma y el silencio se vuelve palabra. En ese último instante, cuando el mundo recupera su forma y el día te recibe con su luz, escuchas el susurro final. Claro como la primera aurora, no has descubierto un secreto. Te has recordado a ti mismo. Todo lo que ves, eres. Todo lo que eres, crea. Entonces sonríes, no con la boca,
sino con la existencia entera. La conciencia descansa en sí misma y el universo, satisfecho, continúa soñando.